Vamos a ver entonces una aplicación que se denomina teorema de potencia o teorema de máxima transferencia de potencia en circuitos de corriente alterna. Vamos a trabajar entonces con el circuito que ustedes ven en la pantalla. Este circuito está compuesto por una fuente de voltaje alterno con un voltaje eficaz de 24 voltios, una inductancia que tiene una impedancia de J20 ohmios, dos reactancias capacitivas, una de 30 ohmios, otra de 10 ohmios, que se simbolizan respectivamente con menos J, porque ya sabemos que en el dominio de la frecuencia se debe hacer de esta forma. Entonces, el máximo teorema de transferencia de potencia, o el teorema de máxima transferencia de potencia, nos dice que en dependencia, un circuito o una red eléctrica cualquiera puede representarse con una fuente y una impedancia equivalente en serie. Eso es lo que llamamos el equivalente Thevenin. Entonces, generalmente se conecta un elemento externo y este elemento externo representa cualquier carga que se conecte a los elementos fijos o visibles de una red. Así, por ejemplo, ZL representa una impedancia que se conecta a esta red en particular. Básicamente, en la vida real, todo lo que está aquí, lo que se ve en el circuito, en realidad está en una caja negra. Y básicamente de lo que se trata es de determinar cuál es el equivalente Thevenin de un circuito dado. En este caso, vamos entonces, para hallar el equivalente Thevenin, primero a determinar la impedancia Thevenin. Entonces, el primer paso es, para evaluar la impedancia Thevenin, vamos a evaluar cuál es la impedancia que se ve entre los dos puntos entre los cuales se conecta la impedancia de carga. Entonces, primero que nada, tenemos que apagar la fuente. Y coloquemos a un lado la impedancia de carga ZL. De esta forma vamos entonces a trabajar determinando cuál sería la impedancia que se ve entre estos dos puntos, es decir, entre este punto A y tierra, que es B. Entonces, ¿cuál es la impedancia equivalente que existe acá? Bueno, entonces démonos cuenta, por ejemplo, que tenemos la combinación paralelo de estos dos elementos, es decir, la impedancia o la reactancia inductiva de 20 ohmios y la reactancia capacitiva de 30 ohmios están en paralelo, si lo miramos bien. Por lo tanto, este circuito se puede reducir a uno equivalente, donde el elemento que queda va a ser un solo elemento, una sola impedancia, que podemos determinar a partir de el producto de las dos impedancias dividido entre la suma algebraica de las impedancias. Es decir, este elemento de acá lo obtenemos multiplicando J20 por menos J30. Permítanme, lo escribo mejor. Entonces, el equivalente de estos dos sería J20 factor de menos J30 dividido entre J20 menos J30. Bueno, entonces con esto nos tenemos que ir a hacer el cálculo. Entonces, aquí en la calculadora haríamos lo siguiente. Colocamos entonces 20i multiplicado por menos, entonces aquí tenemos que buscarlo manualmente, menos 30i. Bien, y eso lo dividimos entre la suma, lo dividimos entre la suma de 20i menos 30i. Y eso nos da 60i. Entonces, con esa respuesta nos devolvemos otra vez a nuestro espacio de trabajo. Nos da entonces positivo 60i. 60j. Esto en ohmios. Y ese es el elemento que tenemos que colocar acá. Y el circuito entonces cambia de la siguiente forma. Entonces, lo que vemos acá se convierte en lo siguiente. Donde este elemento que está aquí equivale a la reactancia inductiva que queda, ya que estos J60 en efecto corresponden a una reactancia inductiva.
Aquí seguimos teniendo los 25 ohmios, la resistencia de 25 ohmios, y aquí la capacitancia de J10 menos J10, ¿no? Bueno, entonces ahora vemos que entre el punto A y el punto B quedó una capacitancia que está en paralelo con la combinación serie de la resistencia de 25 ohmios y la reactancia inductiva de 60 ohmios. Entonces, esa vendría a ser ya la impedancia Thevenin del circuito. Es decir, la impedancia Thevenin va a ser igual al producto de 25 más J60 multiplicado por menos J10 ohmios sobre la suma algebraica de estos elementos, es decir, de 25 más J60 menos J10. Bueno, y esto es algo para hacerlo en la calculadora. Entonces borramos este resultado anterior y vamos a colocar entonces 25 más J10 es 60i, perdón, sí, J60 es 60i, que se multiplica por menos, ¿dónde queda el menos? El menos queda aquí. Menos, en este caso, 10i. Listo. Ahora, todo esto dividido entre, y aquí viene entonces, 25 más 60i menos 10i. Bueno, y este resultado es el que estamos aquí trabajando. Entonces, ay Dios. Ahora sí. Y ese es el resultado que obtenemos, 0.8. Anotamos entonces este resultado que da 0.8 menos J 11.6. Este resultado entonces es la equivalencia o el equivalente Thevenin. Noten ustedes que tiene una parte real positiva 0.8 y una parte imaginaria negativa que corresponde a una reactancia capacitiva. Entonces, la resistencia Thevenin la podemos simplemente expresar de la siguiente forma. La impedancia Thevenin aquí es 0.8 menos J 11.6. Miremos que la parte real de este número es 0.8 y corresponde a una resistencia que está en serie con una reactancia capacitiva, por ser la parte imaginaria negativa, de 11.6 ohmios. Entonces esto está en ohmios. Entonces aquí podemos decir fácilmente que toda la impedancia Thevenin se puede componer básicamente por una resistencia cuyo valor es 0.8 y que va a quedar en serie con una reactancia capacitiva que es esta. Entre los puntos A y B lo que se ve entonces es este elemento, es decir, esa resistencia que llamamos la impedancia Thevenin, 0.8 ohmios acá y menos J 11.6 ohmios acá. Bueno, esa es la primera parte, eso fue el circuito, la resistencia, perdón, la impedancia Thevenin de esta red. Vamos ahora a trabajar nuevamente ya conectando, en este caso, la fuente nuevamente para determinar el voltaje entre los puntos A y B. El voltaje entre los puntos A y B es lo que viene a ser equivalente al voltaje Thevenin. Entonces vamos a trabajar. Este es el circuito original.
Entonces aquí procedemos de la siguiente forma. La idea es determinar el voltaje entre las terminales a donde se va a conectar elemento externo, es decir, lo que conocimos previamente como el punto A y el punto B. Es decir, entre este punto vamos a determinar el voltaje. Para ello entonces vamos a trabajar, por ejemplo, de la siguiente forma. Ya sabemos acá, por ejemplo, ¿no? Para determinar la corriente podríamos plantear unas mallas, ¿no? Determinando la corriente. Con la corriente puede determinar el voltaje. Otra forma sería determinar, por ejemplo, por medio de nodos. Por medio de nodos yo podría determinar cuál sería entonces los voltajes que se hallan acá. O simplemente lo hacemos de una forma normal, reduciendo, pero pienso que no es la mejor forma. Entonces vamos a utilizar hallando, por ejemplo, vamos a asignar el nombre. Entonces vamos a ver, utilizar un color distinto. Vamos a decir que este es el nodo BC y este es el nodo que representa el voltaje de salida, o, ¿por qué no? Digámoslo de una vez, es voltaje Thevenin. Bueno, y este voltaje es conocido acá. Este voltaje se conoce simplemente el de la fuente, 24 en ángulo de 0 por facilidad, ¿no? Bueno, vamos entonces a resolver. Entonces solamente planteamos las corrientes. Entonces las corrientes, tenemos una corriente, vamos a cambiar color mejor, usamos un color distinto para la corriente. Entonces aquí viene una corriente, digamos que acá sale otra corriente y fluye una corriente por este condensador. Entonces a esta llamémosla I1, a esta IC, esta podemos llamarla IL por tratarse de esto, y esta es IR. Listo. Entonces, vamos pues a trabajar. Vamos a trabajar entonces la deducción de esos valores acá. Entonces, por ejemplo, en el nodo BC tenemos que entra una corriente, que en este caso es IL, y salen dos corrientes, IC más IR. IL es la corriente que sale del nodo de 24 en ángulo de 0 y llega al nodo VC atravesando la impedancia J20. Esto va a ser igual a la corriente IC que parte del nodo BC. Aquí le restaríamos el voltaje en el nodo de tierra, que es 0, pero entonces no es necesario. Aquí simplemente sobre la impedancia que atraviesa, que es menos J30, más la corriente que pasa por la resistencia, que parte del nodo VC, llega al nodo VTH, atravesando sobre la, en este caso, reactancia capacitiva menos J10. Bueno, ya el resto es simplemente separar estos elementos. Aquí se puede escribir esto como 24 menos VC sobre J20 igual a. Entonces esto puede hacerse como menos 1 sobre J30 VC más este negativo de abajo cambia y me daría menos VC sobre J10 menos con menos más voltaje Thevenin sobre J10. Bueno, entonces separemos estos dos de acá. Que esto es J20 menos VC sobre J20 igual a menos 1 sobre J30 menos 1 sobre J10 VC más 1 sobre J10 voltaje Thevenin, esto es Thevenin, 1 sobre 10 voltaje
Bueno, ahora es juntar los elementos semejantes en un lado. Entonces, por ejemplo, 24 sobre J20. Dejemos entonces en un lado los términos de VC. Entonces sería VC, cambiémoslo de esta manera, menos 1 sobre J20, VC, más 1 sobre J30, porque viene del otro lado sumando, restando pasa a sumar, ¿cierto? Más 1 sobre J10, VC, y me puedo llevar también del otro lado, menos 1 sobre J10, VTH. Entonces veamos, rectifiquemos. Menos 1 sobre J20, BC. Esto que pasa de un lado, del lado derecho al lado izquierdo, cambia de operación de restar a sumar, queda 1 sobre J30 VC. Este menos pasa más 1 sobre J10 VC. Esta suma se convierte en resta aquí, queda 1 sobre J10 VTH. Todo esto igual, entonces me llevo al otro lado a 24 sobre J20. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, factorizamos los términos que son comunes acá. Factorizamos. Y de aquí obtenemos lo siguiente. Entonces, menos 1 sobre J20 más 1 sobre J30 más 1 sobre J10, estos tres elementos, todos ellos en términos de el voltaje VC, menos 1 sobre J10 en términos del voltaje Thevenin, igual a menos 24 sobre J20. Bueno, y ahora vamos a la calculadora. Entonces, introducimos los valores. Los coeficientes de VC son, entonces, en forma fraccionaria, número negativo, arriba 1, abajo 10i, 20i, 20i, más la fracción 1 sobre 30i. Más, otra vez una fracción, arriba va 1 y abajo 10i. Y nos da el resultado que aparece aquí, menos 0.083i. Con ese resultado nos vamos a nuestro espacio de trabajo. Bueno. Entonces, como coeficiente de VC queda menos J 0.083 VC. Ahora, como coeficiente del voltaje Thevenin menos 1 sobre J10, vamos a ver entonces. Entonces sería menos fracción, y en la parte de arriba va 1 sobre 10i, ¿verdad? O J10. Y esto me da 0.1 J. Bueno, con este resultado me voy al espacio de trabajo, más 0.1 más J 0.1 voltaje Thevenin igual menos 24 sobre J20. Vamos entonces a hacer la operación. Menos 24 dividido entre 20J o 20I. Eso nos da 1.2 J o J 1.2. Esto nos da J
1.2. Ahí tengo la primera ecuación y estos serían los coeficientes. Bueno, entonces lo que voy a hacer es borrar todo esto. Vamos a ver. Menos J 0.083 VC más J 0.1 voltaje Thevenin igual a J 1.2. Entonces ya puedo borrar esta parte de atrás. Y podemos volver entonces aquí a analizar ahora las cuestiones sobre el nodo VTH. Ese nodo es más fácil porque solo tiene una corriente, la misma corriente de entrada, la misma corriente de salida. Solo que aquí la vemos partiendo del nodo BC y llegando a VTH, y aquí la vemos partiendo de VTH y llegando a tierra. Es decir, la corriente IR que viene del nodo VC hasta el nodo VTH, atravesando una resistencia de 25 ohmios, es igual a la corriente que parte del nodo VTH y llega hasta el nodo de tierra. Como es cero, pues no hay necesidad de escribir, atravesando la reactancia capacitiva de menos J10. Bueno, aquí podemos hacer alguna manipulación matemática, por ejemplo, este J10 que pase a multiplicar aquí, menos J10 factor de VC menos VTH. Igual este 25 que estaba dividiendo lo paso a sumar acá, que haría 25 VTH. Bueno, entonces ya puedo separar estos dos términos, que haría menos J10 VC, menos, con menos da más, J10 VTH. Entonces, puedo pasar del otro lado menos 25 VTH, que sea igual a 0, porque al traerme este elemento del lado derecho al lado izquierdo, cambiar de operación, allá queda un 0 en el lado derecho. Juntamos los términos semejantes, que en este caso serían entonces menos J10 VC más, aquí abro paréntesis, y me queda J10 menos 25 en términos de este voltaje, y esto igual a 0. Entonces aquí ya tengo una segunda ecuación que voy a transcribir acá y la voy a reorganizar. Entonces sería menos J10 VC más, abro paréntesis y reorganizo, menos 25 más J10 VTH igual a 0. Y aquí tengo entonces suficiente para trabajar y hallar entonces esto, es decir, los voltajes. Vamos entonces a tomar los coeficientes, lo que vamos a llamar la matriz A, sería aquí menos J 0,083 y abajo sería menos J10. Esos son los coeficientes de VC en la primera y segunda ecuación respectivamente. Aquí tenemos J 0.1 y menos 25 más J10 como coeficiente de VTH en la segunda ecuación, y esta constituye la matriz de coeficientes. Ahora, los resultados son, en la primera ecuación, J1.2 y en la segunda es 0. Esto entonces configura el vector de resultados. Entonces, la inversa de esta matriz por este vector columna nos va a dar el resultado respectivamente, nos va a dar dos filas, dos elementos, un vector fila de dos elementos, un vector columna de dos elementos, donde el primero es VC y el segundo es el voltaje Thevenin, que es el que necesito.
Entonces para eso necesito la otra calculadora porque la que estaba usando hasta este momento no trabaja matrices. Entonces tenemos que escoger el modo matricial. Está lenta, vamos a ver qué pasó. Ya, vamos a matrices. Entonces vamos a seleccionar aquí, dentro de estas opciones, no he cargado bien. Vamos a ver qué pasa. No he cargado bien, desafortunadamente. Bueno, voy a tener que volver a ver y hacer que cargue nuevamente. A ver, vamos a cargarla. Sí, está incompleto, no carga bien. Por alguna razón no está bien cargada, ¿no? No sé por qué, la verdad. Pero carga incompleta, desafortunadamente. Bueno, tengo aquí problemas técnicos. Entonces voy a proceder simplemente a utilizar un software que se usa en un computador. Entonces aquí esta aplicación debe funcionar bien en un teléfono Android. Aquí tengo el inconveniente que estoy trabajando con una máquina virtual que no es completamente funcional, ¿no? Entonces pues nos arriesgamos cada vez que trabajamos acá, cuando eso ocurre. No sé qué problemas de memoria ocurren, entonces voy a utilizar otro programa. El programa que voy a usar se llama FreeMat, pero solamente hay una versión, que yo sepa, solo existe una versión para computador personal. Esta es una versión para Linux. Bueno, entonces voy a ingresar los elementos de la matriz a la cual voy a llamar A, los coeficientes. Entonces, en la primera fila los coeficientes son menos J, o sea, menos 0, punto, no sé si aquí es punto coma, la verdad. Creo que es 0, vamos a ver, 0.083 y listo, el otro elemento de esa columna es 0.1 y eso constituye la primera columna. Y aquí entra menos 10 y menos 25 menos 25 más 10i. Cerramos. Y entonces esa es la matriz A. Bueno, la matriz B es la matriz de resultados. El primer resultado es 1, 1.2i y el otro es 0. Listo, entonces aquí tenemos que los voltajes son iguales a la inversa de A, que es la matriz de coeficientes, multiplicada por B. Eso nos da como resultado estos dos vectores, donde el primer elemento es BC, es el primer elemento, y BTH, voltaje Thevenin, es el segundo elemento de esa matriz, es decir, la segunda fila. Lo que nos da que el voltaje Thevenin es ese que ustedes ven. Entonces, ese voltaje Thevenin ahí está en forma polar, en forma rectangular. Entonces, para pasarlo a forma polar, necesitaría este comando, valor absoluto del voltaje Thevenin, así, coma, y 180 multiplicado por el ángulo de BTH dividido entre el valor pi. Ahí están los resultados. Entonces, una amplitud de 5.76 con un ángulo 85.31. Entonces, voy a apuntar ese resultado. Entonces, aquí el voltaje Thevenin, como venimos diciendo, es entonces el voltaje Thevenin es en un ángulo de
85.31 grados. Estos son voltios RMS, ¿no? O sea, ya tengo el voltaje Thevenin en forma fasorial. Por lo tanto, todo el circuito anterior, todo lo que ustedes ven ahí, puede ser representado fácilmente. Todo el circuito anterior se puede representar como una fuente de voltaje sinusoidal expresado como 5.76 con un ángulo de 85.31 grados. Esos son voltios RMS, ¿no? Que queda en serie con una resistencia que es la impedancia Thevenin, la resistencia Thevenin que fue de 0.8 ohmios, con una capacitancia, recordemos. Entonces, lo que esa carga externa ve en la red de elementos que tenemos al principio es esto. Esto era, si no estoy mal, 11.6. Entonces, efectivamente, menos 11.6. Y ahora, el teorema de máxima transferencia de potencia nos dice que la potencia máxima que puede provenir de una fuente hacia una carga es cuando esa carga toma un valor tal. Entonces, que la impedancia que se conecta debe tener una resistencia equivalente o igual a la resistencia Thevenin, es decir, de 0.8 ohmios. Pero en este caso debe tener una parte imaginaria, es decir, una reactancia de signo opuesto al que tiene la impedancia Thevenin. La impedancia Thevenin tiene una reactancia capacitiva, por ende, este tendrá una reactancia inductiva que vale la misma magnitud, pero con sentido positivo. Es decir, para que se cumpla el teorema de máxima transferencia de potencia, se tiene que la carga externa o la impedancia de carga debe tener estas características. Eso sería un ejercicio donde aplicamos el teorema de máxima transferencia de potencia.